Así como la vida surgió de las aguas, las semillas de la civilización egipcia se sembraron primero a lo largo de las orillas del río Nilo. Este poderoso río que fluye hacia el norte desde el corazón de África hasta el mar Mediterráneo, alimentó el crecimiento del reino faraónico, y en tiempos predinásticos los cazadores nómadas se establecieron en el valle y comenzaron a cultivar para complementar su suministro de alimentos. El gobierno y la religión eran inseparables en el antiguo Egipto. El faraón era el jefe de estado durante el antiguo reino de 2575 a 2134 a.C. A estos se les consideraban dioses vivientes que gobernaban con poder absoluto, pero por el Reino Medio los faraones ya no se consideraban dioses vivientes, sino representantes de los dioses en la tierra. La religión y el gobierno pusieron orden en la sociedad a través de la construcción de templos, la creación de leyes, los impuestos, la organización del trabajo, el comercio con los vecinos y la defensa de los intereses del país. El faraón estaba en la cima de la jerarquía social. Junto a él, los oficiales más poderosos eran los visires. Debajo de ellos estaban los sumos sacerdotes. En la base de la jerarquía social estaban los escribas, los artesanos, los agricultores, los trabajadores y finalmente los esclavos. Los antiguos egipcios eran muy organizados con la estratificación social y las barreras entre las clases eran bastante rígidas. Subir la escalera social era difícil, pero se podía lograr a través de logros sobresalientes en profesiones como la de los escribas y los militares. La clase social más baja estaba formada por campesinos que no eran dueños de la tierra en la que trabajaban o de las casas en las que vivían. La tierra era propia del rey, miembros de la corte o sacerdotes. Una frase común de los campesinos para comenzar el día era: trabajemos para los nobles. Los campesinos eran casi todos agricultores, sembraban y cosechaban sus cultivos para dar la mayor parte al dueño de la tierra y se quedaban con algo para subsistir. La clase baja también podía encontrar oportunidades a través del trabajo en metales, gemas y escultura. La mayoría de las casas estaban hechas de ladrillo. Las orillas del Nilo proporcionaban el barro utilizado para hacer ladrillos. Los fabricantes de ladrillos recolectaban barro, le agregaban paja y agua cuando era necesario. Luego lo pisoteaban con sus pies hasta que alcanzara la consistencia correcta. La mezcla se colocaba entonces en un molde y una vez formados los ladrillos se retiraban del molde y se dejaban para que se secaran al sol. Los campesinos egipcios habrían vivido en casas sencillas de adobe que contenían solo algunos muebles, camas, taburetes, cajas y mesas bajas. No tenían ventanas amplias ni ventilación y en verano se convertían en hornos. Dormían en esteras de paja, compartiendo el espacio con cabras o gallinas, porque los animales eran demasiado valiosos como para dejarlos afuera. El clima egipcio era tanto un aliado como un enemigo. El sol que hacía germinar los campos era también un verdugo que golpeaba sin piedad a quienes trabajaban de sol a sol. Los campesinos pasaban horas inclinados sobre la tierra, bajo temperaturas capaces de causar insolación y deshidratación. El calor extremo no daba tregua, las aldeas eran hornos de barro y la vivienda de los pobres apenas ofrecía sombra. Dormir en esas condiciones era casi imposible. Por la noche, cuando el sol se ocultaba, el frío del desierto llegaba como un nuevo golpe. La oscilación térmica no solo incomodaba, enfermaba, debilitaba y acortaba la vida. Cuando Egipto se veía amenazada por nubios, libios o asiáticos, el faraón llamaba a la guerra, y los que marchaban al frente no eran los nobles, sino los campesinos. Las campañas eran brutales. Bajo el sol ardiente, con escasez de agua y alimento, los soldados egipcios enfrentaban batallas en las que el enemigo no solo era el hombre, sino también el calor, la sed y las enfermedades. Para muchos campesinos la guerra era una sentencia de muerte. La gloria de las victorias se grababa en los muros de los templos, con faraones representados como héroes, pero el campesino que entregó su sangre quedaba en el anonimato.
El río Nilo. Para los antiguos egipcios, el río Nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana. Uno de los posibles peligros que se podían encontrar en el Nilo era el cocodrilo. Los egipcios respetaban y temían el poder del cocodrilo, ya que era un peligro real para ellos. Se sabe que los cocodrilos del Nilo veían a las personas como presas y los atacaban. Estas criaturas se encuentran en grupos grandes y pueden crecer hasta 5 metros de largo y pueden moverse a aproximadamente 17 kilómetros por hora en tierra. Hipopótamos. Otro gran peligro que se podría encontrar en el Nilo era el hipopótamo. El hipopótamo era un peligro para los barcos en el río Nilo y para las personas que trabajaban en las orillas del río o cerca de ellas. Los egipcios los temían por sus enormes bocas, dientes, tamaño y su naturaleza agresiva cuando se enojaban. Estos animales son muy territoriales, a menudo representados en la religión y el arte del antiguo Egipto. Se creía que los hipopótamos poseían poderes espirituales y son vistos como símbolos de renacimiento. El hipopótamo estaba representado en la diosa Tauret, que protegía a las mujeres durante el parto. Dieta. A los egipcios les gustaba comer bien porque temían a las hambrunas. Los mejor posicionados en la escala social realizaban constantes ofrendas a sus dioses en espléndidos banquetes funerarios ricos en grasas saturadas. Según recientes estudios realizados por un grupo de investigación cardiovascular de la Universidad de Manchester, según explican estos investigadores, muchos de aquellos egipcios habrían fallecido por arteriosclerosis a causa de una dieta con exceso de grasa. Esta enfermedad era muy común entre la élite egipcia antigua. Hay variedad de inscripciones que proporcionan detalles de sus hábitos alimenticios. Esto ha permitido una estimación del contenido de grasa que consumían. La interpretación de los jeroglíficos indica que la dieta consistía principalmente en carne de res, aves silvestres, pan, frutas, verduras, pasteles, vino y cerveza. Obviamente, muchos de estos alimentos habrían contribuido a una ingesta de grasas saturadas. Parásitos. Muchos relatos del antiguo Egipto comienzan haciendo hincapié en la influencia del medio ambiente y particularmente del gran río Nilo, ya que el Nilo era la fuente de agua vital para beber, cocinar y lavar. Sin embargo, también albergaba parásitos y otras criaturas que eran menos beneficiosas. A medida que las personas atravesaban el agua estancada, particularmente en los canales de riego agrícola, los parásitos como el gusano Ectistoma podrían ingresar al huésped humano a través de los pies o las piernas para poner huevos en el torrente sanguíneo. Estos gusanos causan mucho daño a medida que viajan a través de varios órganos internos, lo que hacía que los pacientes fueran débiles y susceptibles a otras enfermedades. La esquistosomiasis, conocida como fiebre del caracol, es un ejemplo causada por el contacto con esas aguas infestadas de gusanos planos. La malaria era otra infección parasitaria transmitida por mosquitos que habitaban en el río, e incluso se encontró evidencia de la enfermedad en momias enterradas como el rey Tutankamón. Ser un sirviente. Algunas personas han oído antes de la leyenda que los sirvientes de los faraones y otras figuras importantes en la historia del antiguo Egipto a menudo fueron ejecutados ritualmente y enterrados junto a los fallecidos para que pudieran servirlos en la otra vida. Si bien la práctica de ejecutar sirvientes y ponerlos en su cámara funeraria se eliminó gradualmente en los últimos días del antiguo Egipto, estos sacrificios fueron una vez una parte regular de su sociedad. Sin embargo, aquellos que fueron sacrificados de esta manera no necesariamente sentirían que estaban siendo ejecutados. Los antiguos egipcios tenían una relación complicada con la muerte y estaban obsesionados con continuar con la vida después de esta. Aquellos sirvientes que fueron enviados a morir y ser enterrados con sus amos fueron considerados privilegiados por poder seguir a una figura poderosa en la otra vida para servirlos. Sin embargo, todavía era muy estresante saber que tu destino estaba vinculado a la muerte aleatoria de una persona para la que trabajabas. La niñez. En Egipto hubo una alta tasa de mortalidad infantil. Durante el periodo de lactancia, el bebé estaba protegido de las infecciones al ingerir la leche materna, pero una vez que se desteta en los alimentos sólidos, las posibilidades de infección eran más altas. En consecuencia, muchos bebés habrían muerto de diarrea y trastornos similares causados por alimentos contaminados por bacterias o incluso parásitos intestinales. Por ello, los médicos recomendaban que las madres amamantaran a sus hijos durante al menos 3 años.
En algunos antiguos cementerios egipcios, al menos un tercio de todos los entierros son de niños. Trabajar en las pirámides. La inmortalidad tiene su precio, pero para los faraones del antiguo Egipto esto era un asunto pequeño. El precio fue pagado por los miles de trabajadores que construyeron las pirámides, que estaban destinadas a alojarlos por toda la eternidad. Nueva evidencia arqueológica muestra que aquellos que arrastraron y colocaron los bloques de granito de 2.5 toneladas que componen las pirámides murieron con huesos deformados y extremidades rotas. Una excavación egipcia descubrió recientemente el cementerio de cientos de trabajadores que ayudaron a construir la gran pirámide para el rey Keops. Zahi Hawass, el arqueólogo egipcio que dirige la excavación, dice que la mayoría de los esqueletos de los trabajadores tienen excrescencias óseas anormales, conocidas como osteofitos, que son causadas por un trabajo pesado crónico. Las articulaciones de numerosos huesos muestran desgaste y muchos cuerpos tienen espinas dañadas. 6 esqueletos tienen extremidades cortadas o pies astillados, además de que había caídas de rocas que podían aplastar o dejar atrapados a los trabajadores. Estos murieron en promedio entre los 30 y 35 años, en comparación con entre 50 y 60 para los miembros de la nobleza. Maquillaje venenoso. El kohl egipcio era un antiguo maquillaje a base de plomo. Claramente, los antiguos egipcios no sabían sobre el envenenamiento por plomo, aunque hoy sabemos que el plomo puede causar daño cerebral y abortos involuntarios. Los egipcios creían que los cosméticos a base de plomo protegían contra las enfermedades oculares. Resulta que en esos días las personas fabricaban sales de plomo y las usaban como tratamientos para enfermedades oculares, cicatrices y decoloraciones. Los componentes del kohl del antiguo Egipto eran numerosos y algunos de ellos bastante raros y caros. El ingrediente principal era la galena o sulfuro de plomo, un mineral metálico. Los antiguos egipcios diluían a continuación todas estas sustancias en líquidos que permitían que el kohl pudiera aplicarse como maquillaje para los ojos, como agua, leche, aceite y grasas animales. Aunque este maquillaje tenía grandes virtudes, no hay que olvidar que el contacto con plomo puede resultar venenoso, pues no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro. La arena y las lámparas de aceite. Debido a que Egipto es un lugar tan caluroso y arenoso, las enfermedades pulmonares eran bastante comunes debido a la suciedad y la arena que entraban en los pulmones. Esto también les traía muchos problemas óseos. La artritis era bastante común. También tenían abscesos en los dientes que, si no se drenaban, podrían causar la muerte. A esto se le sumaba la tuberculosis y era más común en esa época que ahora en los tiempos modernos. También era muy frecuente la neumoconiosis por respirar arena, causada por las frecuentes tormentas del desierto. Esto daba como resultado una plaga de tos que propagaba la enfermedad. Curiosamente, la mayoría de las afecciones pulmonares estaban relacionadas con la presencia de pigmento antacrótico, carbono, en los pulmones. Esto sugiere la contaminación del aire por el humo de incendios o lámparas de aceite. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre los egipcios es el estado de sus dientes. Las momias revelan que la mayoría sufría un desgaste dental extremo, incluso desde jóvenes. Esto se debía a que el pan, base de la dieta, contenía diminutas partículas de arena y piedra que se colaban durante la molienda de los granos. Con cada bocado, los egipcios estaban literalmente limando sus dientes. El resultado eran mandíbulas destruidas, caries profundas, abscesos dolorosos y pérdida prematura de piezas dentales. En algunos restos se han hallado quistes e infecciones tan grandes que debieron causar un sufrimiento insoportable, llegando incluso a provocar la muerte. Cambio climático. Según un nuevo artículo de un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, el antiguo Egipto dependía de las inundaciones del río Nilo para regar los cultivos que podrían alimentar a la sociedad. Cuando la región se enfrentaba a la sequía, los rendimientos de los cultivos se desplomaban y causaban disturbios generalizados. Los investigadores pudieron determinar que la peor de estas sequías fue causada por erupciones volcánicas que liberaron gases sulfurosos a la atmósfera, alterando los patrones de precipitación e interrumpiendo los monzones estacionales. En los años influenciados por las
erupciones volcánicas, las inundaciones del Nilo generalmente disminuían causando sequías, lo que provocaba un estrés social que podría desencadenar en disturbios y hambrunas debido a los pocos alimentos y tener otras consecuencias políticas y económicas. La sociedad del Antiguo Egipto se construyó sobre principios de moralidad y virtud religiosa que afectaron la dinámica relacionada con el crimen y el castigo. La sociedad del Antiguo Egipto respetaba la ley, pero a veces se rompían las reglas y la ética y la justicia tenían que seguir su curso para lograr la armonía y el equilibrio. Los textos del Antiguo Egipto muestran la importancia de la moral y la lucha contra el crimen con diferentes penas. Todos los asuntos judiciales estaban controlados por el visir, la mano derecha del faraón. El tribunal local o Kembet estaba integrado por líderes comunitarios que conocerían los casos y decidirían quién es culpable y quién inocente. El visir era el juez supremo, pero la mayoría de los casos judiciales estaban a cargo de magistrados inferiores. Ser atado a un cadáver. Los antiguos egipcios apreciaban la santidad de la vida y la respetaban, por lo que la pena se dividió entre asesinato y homicidio involuntario. En la pena de muerte por asesinato intencional se recurrió a sanciones psicológicas que se consideraron más severas que la ejecución. Por ejemplo, en el caso de que el padre matara a un hijo o una hija, al cuerpo del asesino se le ataba el cadáver de la víctima durante 3 días, hasta el momento de la descomposición, todo ello bajo la protección de guardias. En cuanto al homicidio involuntario, no había una sanción específica, ya que el autor no entraría a su casa hasta que se limpiara del pecado, hiciera ofrendas, buscara el perdón de la familia del fallecido y realizara la compensación adecuada. La pena no pasó por alto a quien encubriera el asesinato o tuviera información sobre el crimen, ya que debían pararse frente a los jueces y de ser declarado culpable, permanecería en su lugar y se quitaría la vida. Quien matara a un animal con un significado religioso simbólico sería ejecutado de inmediato. Latigazos y 5 heridas. Una talla en la pared del Antiguo Egipto presenta un caso sencillo de brutalidad, al implicar el castigo por robar pieles de animales, 100 latigazos y 5 heridas. Durante mucho tiempo, los investigadores estuvieron confundidos acerca de la naturaleza literal de un castigo tan severo, pero ahora parece que muchas de estas duras acciones disciplinarias y retributivas se llevaron a cabo durante las reglas de los faraones, como se evidencia en los restos humanos dentro de un modesto cementerio en la antigua capital egipcia de Amarna. Estos esqueletos pertenecían a 5 hombres de mediana edad, y su análisis muestra claramente heridas de arma blanca a lo largo de los omóplatos, probablemente por una lanza, y lo curioso era que no eran heridas mortales. Por el contrario, los cortes se hicieron de tal manera que el trabajador pudiera volver a su labor. Esta clase de castigo no buscaba la muerte del condenado, sino el sufrimiento a través de un dolor constante que le recordaría no volver a desobedecer órdenes o infringir la ley. Sin embargo, a pesar muchos de los castigados de esta forma, con el pasar de los días morían debido a infecciones en sus heridas. Cortar la nariz. Hace 3000 años, uno de los reyes del Antiguo Egipto construyó una ciudad como ninguna otra en el mundo. Los griegos lo llamaban Rinocolura por los rostros extraños de las personas que vivían allí. Ninguno de ellos tenía nariz. Estos hombres eran criminales y Rinocolura era su prisión. La ciudad fue creada como castigo para los ladrones, les cortaban la nariz y fueron condenados a vivir en una ciudad al borde del desierto. Nunca más podrían volver a entrar en la sociedad. Si uno lograba escapar por las murallas de la ciudad, su nariz cortada lo delataría como un criminal, por lo que su única opción era tratar de ganarse algún tipo de vida dentro de las murallas de esta ciudad. Puede que no cambie sus costumbres y que siga atormentando a otros, pero al menos, creían los egipcios, sus únicas víctimas aquí serían sus compañeros criminales. El cruel castigo se infligía a menudo a pequeños delincuentes y ladrones, así como a funcionarios gubernamentales corruptos. La vida en Rinocolura era brutal. Apenas había una gota de agua en toda la ciudad.
la única fuente eran pozos contaminados. Ser arrojado a los cocodrilos. Para los antiguos egipcios, el río Nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana. La próspera cultura que sostuvo el antiguo Egipto durante miles de años dependía de la inundación anual de las aguas del río, y la cultura sufría cada vez que fluctuaban. Los egipcios respetaban y temían el poder del cocodrilo, ya que era un peligro real para ellos. Se sabe que los cocodrilos del Nilo veían a las personas como presas y los atacaban. Por lo tanto, tenía sentido tener un dios que pudiera apaciguar a estas feroces bestias. Los cocodrilos fueron representados por el dios llamado Sobek, poseyendo la fuerza y la naturaleza de un cocodrilo que los egipcios temerían y respetarían, por lo cual era habitual arrojar a los condenados al Nilo para que fueran devorados por los cocodrilos. Empalamiento. Muchas civilizaciones y culturas del mundo antiguo practicaron esta forma de tortura, entre ellos los egipcios. Implicaba empalar a la víctima con una estaca larga, afilada y a menudo engrasada para aplicar la pena capital, sofocar revueltas, reprender a los desertores o eliminar la insubordinación militar en la guerra. Este método se realizó de dos formas, longitudinal o transversal. Para la longitudinal, la persona se colocaba por encima de la espiga que se insertaba en la mitad de sus partes privadas traseras. Una persona podría sobrevivir a esto durante varios días. Para el transversal, la estaca se perforaba a través del torso, ya sea de adelante hacia atrás o viceversa. No tenemos representaciones de este procedimiento, pero hay un jeroglífico que representa un cuerpo sobre una estaca después de la frase "dar sobre la madera". La ejecución parece haber sido pública. Destierro y trabajos forzosos. El trabajo forzoso parece haber sido generalizado, ya que era más útil utilizar a los culpables que encarcelarlos. El destierro a Nubia se menciona a menudo como una amenaza en los textos del Nuevo Reino. Presumiblemente, estas personas tuvieron que trabajar en las minas de oro del desierto oriental. Este trabajo agotador requería una fuerza muscular intensa y un esfuerzo extenuante que sin duda habría provocado lesiones graves, si no fatales. La construcción de las pirámides es un ejemplo de las duras condiciones laborales llevadas a cabo por los criminales del antiguo Egipto. Aunque la creencia popular asume que personas esclavizadas construyeron las pirámides, muchos historiadores argumentan que las pirámides fueron construidas en realidad por una multitud de hábiles artesanos. Sin embargo, los delincuentes esclavos jugaron un papel importante en la construcción de estos edificios monumentales. Los criminales del antiguo Egipto eran considerados mano de obra permanente cuando fabricaban las pirámides y tenían la ardua tarea de cortar los millones de bloques de piedra y demás trabajos pesados. Amputaciones. Los antiguos egipcios también usaron ampliamente las amputaciones para una cantidad diversa de delitos, como por ejemplo, el castigo para los que robaban, recibían sobornos o engañaban en las balanzas era cortarles la mano. En cuanto a la violación, el castigo era castrarlos. Si el delito era traición o revelar secretos, se les cortaba la lengua. Por lesiones personales graves a una persona o varias, el castigo podría ser amputar un brazo. Las creencias de la época sostenían que un alma solo sería admitida en la otra vida si su cuerpo estaba intacto. Por lo tanto, este tipo de castigo no solo se sufrían en vida, también en el más allá. La hoguera. En el antiguo Egipto se atestiguan varios incidentes de quemar vivos a rebeldes percibidos. Se dice que Senusret I reunió a los rebeldes y los quemó como antorchas humanas. Bajo la guerra civil que estalló bajo Takelot II, más de 1000 años después, el príncipe heredero Osorkón no mostró piedad y ejecutó de esta manera a varios rebeldes. En los libros de estatutos, al menos las mujeres que cometían adulterio podrían ser ejecutadas de esta manera. Los egipcios creían que sin un cuerpo físico uno no podría entrar al más allá. Diodorus Siculos, un historiador griego del siglo I, escribía con frecuencia sobre la historia y las costumbres egipcias. En uno de sus escritos relata el trato verdaderamente espantoso que reciben los jóvenes parricidas. Se les amputaba y se les quemaba como antorchas. Según Siculos, este castigo fue tan extremo
porque los egipcios consideraban el crimen de los parricidas como la peor acción que un ser humano podría cometer. La majestuosidad del antiguo Egipto no se levantó sola. Detrás de cada pirámide, cada templo y cada estatua colosal hubo un ejército invisible de trabajadores anónimos que arriesgaron su vida día tras día. Aunque no eran esclavos encadenados, tampoco eran libres, eran campesinos obligados por el sistema a dejar sus aldeas para servir en los proyectos del faraón. El oro, el cobre, las turquesas y las piedras semipreciosas eran tesoros que Egipto necesitaba para alimentar su comercio y su religión, pero para obtenerlos había que enviar a hombres pobres a las minas del desierto. En la corte se reunía entonces a los obreros especializados que llevarían consigo sus herramientas y otros cargos de responsabilidad. Los funcionarios tenían que supervisar a los mineros. Se reclutaba a las cuadrillas de trabajadores que harían el trabajo más duro. Los mineros trabajaban en túneles estrechos y sofocantes. No había ventilación. La temperatura podía superar los 40 grados. Respiraban polvo de sílice, lo que dañaba irreversiblemente sus pulmones. La iluminación era mínima. Antorchas que consumían oxígeno y soltaban humo. Los derrumbes eran frecuentes. Muchos murieron sepultados vivos sin que nadie pudiera rescatarlos. Los hombres se alojaban cerca del lugar del trabajo, en cabañas de piedra llamadas las casas de los mineros. Algunos también podían instalarse en unos cobertizos temporales. Asimismo, se disponía una guardia que controlaba y vigilaba el lugar y a los propios trabajadores frente a la amenaza de ladrones. La pena más leve para los robos en las minas era de 100 azotes o la devolución de 8 veces la cantidad robada. Se cree que algunos mineros eran prisioneros de guerra usados como mano de obra forzada. Escapar del desierto era casi imposible. Sin agua, la arena era tan letal como una cárcel. Un grupo aparte lo constituían los artesanos encargados de las tumbas reales. A primera vista parecían tener un oficio más privilegiado. Vivían en comunidades organizadas, recibían raciones de comida mejores que las del campesino común y gozaban de cierta consideración social. Pero la realidad en el interior de las tumbas era sofocante. Trabajaban en cámaras cerradas, iluminadas solo por lámparas de aceite. El aire se saturaba de humo, el calor era insoportable y los pigmentos que usaban para decorar las paredes contenían sustancias tóxicas que lentamente envenenaban sus pulmones y su piel. Además, sobre ellos pesaba un secreto mortal. Conocían los tesoros que acompañaban a los faraones en sus sepulturas. Este conocimiento era un arma de doble filo. Si se sospechaba que alguno intentaba robar, las consecuencias eran terribles: azotes, mutilaciones o incluso la muerte. Se han encontrado registros que describen castigos ejemplares para trabajadores acusados de profanar tumbas. Aquellos artesanos que sobrevivían a la fatiga y al veneno de los pigmentos podían terminar ejecutados por simples sospechas. Los egipcios no concebían la muerte como un final, sino como una transición. La vida terrenal era solo una parte del viaje, pero esa eternidad no estaba garantizada. No todos alcanzaban el paraíso de Osiris. Para llegar allí se necesitaban dos cosas: un cuerpo protegido en una tumba y un alma que superara las pruebas del inframundo. Para los pobres este temor era particularmente cruel. No todos podían pagar un ataúd, mucho menos una tumba decorada con jeroglíficos o un sarcófago lujoso. Los ricos aseguraban de tener sus nombres escritos, sus cuerpos embalsamados y sus ofrendas abundantes, pero los campesinos, que tenían a menudo nada, muchos eran enterrados en simples fosas de arena, envueltos apenas en un lienzo. Y en los peores casos ni siquiera eso. Este miedo modeló toda la cultura funeraria egipcia. Cada tumba, cada ritual, cada amuleto depositado junto al difunto respondía a una obsesión: asegurar que el muerto no quedara a la deriva. El simple hecho de pronunciar el nombre del difunto era ya un acto sagrado, porque mantener el recuerdo equivalía a prolongar la existencia del alma.